urinarias, el endodermo, el mesodermo y el ectodermo. Los riñones provienen del mesodermo, de la capa intermedia. Y ese mesodermo tiene varias divisiones. Específicamente del mesodermo intermedio vienen los riñones. Entonces esta formacioncita, le coloco el puntero. Esta pequeña formación que se está dando acá del mesodermo intermedio es lo que le va a dar origen a los riñones. En el periodo embrionario no ocurre una formación directa de los riñones, sino que ocurren varios intentos de formación de los riñones. Hay un engrosamiento longitudinal del cual se originan 3 intentos de formación de riñón. Esto es una microfotografía de un embrión y ahí podemos ver en la parte lateral, el mesodermo intermedio, es lo que va a dar el origen a los riñones en el techo de la cavidad que se está formando. Entonces eso va a dar origen a la cavidad como tal y ahí es donde se van a formar los riñones. Entonces, antes de que se conviertan, que aparezcan los riñones definitivos del animal, existe un engrosamiento así longitudinal que se llama el nefrógeno. Nefro, riñón, geno, génesis u origen. Es lo que le da origen al riñón. Nefrógeno es un engrosamiento longitudinal que se da en el embrión. Longitudinal, ¿qué quiere decir? Que va desde craneal hacia caudal y de allí aparecen 3 intentos de formación de un riñón en el embrión. Engrosamiento longitudinal que va a dar origen a 3 intentos de formación de riñones. ¿A 3 intentos? ¿Qué quiere decir? Que los 3 intentos no se quedan en el animal, 2 desaparecen y uno termina siendo los riñones definitivos del animal. Y también está relacionado con las vías de excreción, de la parte urinaria, de la parte genital y también los órganos de la reproducción. Esos 2 van muy de la mano, la parte reproductiva y la parte urinaria. Entonces, en el periodo embrionario ocurren 3 intentos de formación de un riñón. Desde el mesodermo intermedio aparece el nefrógeno, que es un engrosamiento longitudinal, y se dan 3 intentos. El primero aparece a nivel del cuello. ¿Se imaginan que los riñones quedan en el cuello? Rarito, pero en ese caso en los mamíferos no es funcional y desaparece también después de haber aparecido, no se queda durante mucho tiempo. El segundo intento está ubicado en la zona donde van a quedar los riñones. Es funcional de forma transitoria. Así se llama profenos. El primero se llama pronefros, el que queda en el cuello. El segundo se llama mesonefros y aparece entre la región torácica y la parte lumbar. Y solamente es funcional durante cierta etapa de la vida embrionaria del animal. Y el tercer intento de formación de un riñón es el metanefros, y de allí se va a formar el riñón definitivo del animal. Ese se convierte en el riñón o los riñones con los que van a hacer el animal. Si algo llega a alterar este proceso, pues puede ocasionar que el animal nazca con un riñón o sin riñones, y eso no es compatible con la vida, que nazca sin riñones. Con uno de pronto sí. Y aparte de la formación de los riñones, también se da la formación de las vías excretorias, es decir, de la uretra, la vía compartida con el sistema reproductor. ¿Será que los fetos orinan? No. ¿Producen orina? No. ¿Cómo se produce la orina? ¿Quién produce la orina? El riñón, ¿cierto? ¿Qué utiliza para producir la orina? Filtra la sangre. Filtra la sangre. ¿En un feto no está pasando eso? No. En el feto se está filtrando la sangre, se producen desechos, hay metabolitos, hay presión sanguínea, todo eso está sucediendo en un feto. Los riñones tienen esa función durante el periodo fetal, o sea que los riñones sí producen orina. Los líquidos que están llegando al animal llegan a través de la placenta. ¿Por dónde se sacan los desechos? Por la placenta. ¿Listo? Entonces,
Las vías urinarias no son funcionales durante el periodo fetal, es decir, el animal no orina como orina el animal ya nacido. ¿Por dónde orina un animal que ya ha nacido? Por la Por la uretra. Entonces vamos a dividir en dos las vías urinarias. Durante el periodo embrionario hay un solo ducto por donde va a pasar todos los desechos al exterior, se llama la región cloacal. Cloacal quiere decir que recibe los desechos de la parte digestiva y de la parte urinaria. Así se quedan las aves no tienen uretra. Las aves orinan y defecan por el mismo orificio, por la cloaca, cosa que ustedes van a colocar en el trabajo, ¿cierto? Pero en los mamíferos aparece un septo urorectal, es decir, una estructura que nos... ¿Saben qué es un septo? Algo que nos divide la parte dorsal y la parte ventral. La parte dorsal va a quedar solo para lo anal, la parte digestiva, y la parte ventral se va a diferenciar en las vías excretorias de la parte urinaria. La parte craneal da origen a la vejiga y la parte caudal da origen a la uretra. Esa parte caudal no está dilatada, está cerrada. El animal no orina por ahí. Sea macho, sea hembra, no orina por esa parte de la uretra. Pero la vejiga tiene una conexión con el cordón umbilical a través de una estructura que se llama el ducto alantoideo. Entonces la orina sale por la parte craneal de la vejiga, o sea que orinan por el ombligo hasta que nacen, y ya después la parte que no está dilatada se dilata y pueden orinar por allí. Y si no se dilata, pues toca abrirla porque por ahí es donde tiene que seguir orinando el animal. ¿Y está en constante dilatación o solo cuando la necesita? Solamente cuando se necesita, pero queda permanentemente abierta, no es que se obstruya o se vuelva a cerrar. Si se vuelve a cerrar, toca volverla a abrir o buscar otra alternativa, que eso puede pasar. Eso se llama estenosis uretral, que se cierre completamente y hay que abrirla nuevamente. ¿Y cómo es una cirugía la que Si toca por medio de cirugía, pues podría ser solamente recortar y suturar los bordes para que quede permanentemente abierta, o depende de cada caso, de cómo esté en cada caso. Hay casos extremos, por ejemplo, en animales domésticos donde toca amputar el miembro, como el macho, para que quede orinando por una uretra más dilatada. Eso se los explicaré un poquito más adelante cuando veamos carnívoros, la parte de carnívoros. el ducto alantoideo. Es la parte craneal de la vejiga que conecta con el cordón umbilical para orinar por esa estructura a través de ese ducto, que se llama uraco. El uraco es el ducto alantoideo. Los riñones. Primero, mantener un medio interno, el equilibrio, la homeostasis. Mantener el equilibrio de los electrolitos, sodio, potasio, cloro, todo eso, de los líquidos, la presión también interna de los vasos sanguíneos, ajuste del volumen de agua. Filtran el plasma, obtienen un ultrafiltrado, pero todo ese ultrafiltrado no se puede eliminar, es muchísimo, ya vamos a ver qué cantidad puede ser. Se reabsorbe lo que se necesita, lo que se puede seguir utilizando, se concentra y se desechan las sustancias que son para desechar. Se ajusta el volumen del agua, los electrolitos, y también ayudan con el metabolismo de fármacos. Hay fármacos que se metabolizan directamente en el riñón, no pasan por el hígado, sino que es en el riñón donde se metabolizan. Entonces son supremamente importantes con ese fin. Otro chiste pendejo porque no se borra. Profe, ya salimos de la parte fetal, ¿no? Sí. Urinaria. Un riñón de un perro grande, pónganle 35 kilogramos, puede llegar a filtrar 1000 a 2000 litros de sangre al día. Eso es más, casi 100 veces, no, 100 veces, más de 50 veces lo que pesa el animal. O sea, un animal de 35 kilogramos
puede llegar a filtrar hasta 2 toneladas de sangre. Obviamente la misma sangre que recircula varias veces. De esa sangre produce un ultrafiltrado que es de 200 a 300 litros. Obviamente eso no lo va a eliminar, es muchísimo más de lo que pesa el animal, es casi 10 veces lo que pesa el animal. Y tiene que volver a filtrar ese ultrafiltrado para producir 1 a 2 litros de orina diarios. Entonces de los 1000 a 2000 litros que filtra diarios, produce apenas 1 a 2 litros de orina por día en un animal grande. Además, en la zona aledaña al glomérulo produce renina y eritropoyetina. Esto se llama la región yuxtaglomerular y tiene que ver con el metabolismo de la vitamina D. De la conversión al 1.25 dihidroxicalciferol, ¿no? Este de bioquímica. Ahí sucede eso. Los chistecitos que están muy malos. La posición de los riñones, lo que hablábamos ahorita, los riñones están ubicados en el techo de la cavidad abdominal. ¿Qué los mantiene allá en el techo de la cavidad abdominal? La presión de los otros órganos. Ellos no están adheridos directamente por ligamentos o cosas así por el estilo, sino que la presión con otros órganos hace que se queden en el techo de la cavidad abdominal. Ubican el riñón en esta imagen. Primero, ¿de qué especie es esa imagen? De un canino. ¿Por qué? No. No, solo es un canino. ¿Por qué? No. Yo creo que no. Es un Equino. Yo no veo el cielo. Eso no es un ciervo. ¿Ustedes ven el cielo? Esto no es como... Intestino Yo estoy grueso. ciego. Pero el intestino grueso está muy grande. ¿Cómo se llama eso? ¿Cuál? Lo acabaron de ver, acaba de pasar una nota especial. La Sans. ¿Qué? Chicas. Cintas. No se ven, pero sí. ¿Y qué viene con las cintas? Austros o saculaciones. Eso es el ¿Y los colon riñones? ascendente. El ciego está entre esas alas del colon, por eso no se ve, está al lado derecho, este es el lado izquierdo. Es un equino. Es un equino y ese es el colon ascendente del equino. Ubícale el riñón ahí, ¿dónde está? Ese, ¿no? No. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No. Ese no es el vaso. No, es el vaso. Ese es como el hígado. Ese es el hígado. Ahí sí ve. Yo creo que abajo, los riñones no son abajo. No, están en el techo de la cavidad abdominal, el techo de hacia arriba. Me sale en el suelo. Ese es el riñón del lado izquierdo. Ah, estaba cerquita. ¿Qué era que le dijo, profe? Nada de eso. Lo que usted me dijo es parte del colon o el estómago. Colon. Sí. Aparte, tanto que me daña el video. Entonces están ubicados en el techo de la cavidad abdominal y sostenidos allí por la presión que ejercen los otros órganos sobre ellos. Y también miren que alrededor tiene una grasa perirrenal que adopta la forma del riñón. Eso lo adhiere al techo de la cavidad abdominal. Si se llega a acabar esa grasita o si los órganos no lo están presionando y se caen por gravedad, pueden ocasionar alteraciones de su funcionamiento y se puede morir el animal. Si ustedes en algún momento ven un riñón, sea en cirugía, ecografía o radiografía, lo que sea, ven un riñón que no esté contra el techo de la cavidad, algo raro y malo está pasando con ese riñón. Perirrenal. Perirrenal. Rodea No, no, no. También se le llama fascia sublumbar. Eso es la grasita que está ahí periférica en esa zona lumbar.
Normalmente los dos son asimétricos, entonces podemos distinguir en ciertas especies cuál es el izquierdo y cuál es el derecho. No aplica para todas las especies. Los carnívoros tienen unos riñones muy similares entre sí. Los identificaríamos más por la relación con otros órganos. Ese es el del lado izquierdo. Y los riñones tienen cierto grado de movilidad, pero muy poca. Sobre todo se mueve el del lado izquierdo, que está en la parte caudal del estómago, y cuando hay movimientos del diafragma, movimientos respiratorios, puede cambiar levemente de posición, pero es muy mínimo el movimiento que hace. Como les dije, siempre el derecho está más craneal que el izquierdo. Los riñones tienen un hilio. ¿Se acuerdan que era un hilio? Como vimos el hilio del pulmón, Pasan las cavidades. por donde Como un entran y ducto. salen estructuras. Entonces, ¿qué estructura entra? La arteria renal. ¿Qué estructuras salen? La vena. La vena renal y el uréter. El uréter que transporta la orina ya producida, la transporta hacia la vejiga. Entonces tienen un hilio renal. En ese hilio también van a haber nervios, van a haber vasitos linfáticos. Y al interior de ese hilio vamos a encontrar el origen dilatado del uréter. Arteria Es- renal, ¿cierto? La que entra. Esto que estoy señalando allí es el origen dilatado del uréter. Eso se llama ¿Encontramos aquí? origen dilatado del uréter, al interior del hilio. dentro del riñón. ¿El hilo es cuál? En el hilio renal sale la vena renal y el uréter. Ah, ok, pero ahí Eso que estoy señalando es Que era lo el, que salía la en el hilio renal. Profe, origen dilatado del uréter. el origen dilatado del uréter es la pelvis renal. O sea, es donde se va acumulando la orina producida para ser transportada por el uréter. Origen dilatado. Uréter. Ese riñón presenta una cápsula. Dicen que los riñones no duelen, que la distensión de la cápsula es la que duele porque la cápsula está inervada. Entonces cuando el riñón se inflama, expande la cápsula y eso es lo que duele. Esa cápsula es de tipo fibrosa y restringe la expansión del riñón. El riñón conserva una forma y tamaño definidos. Es muy difícil que el riñón se expanda. Más fácil es comprimido por lo que hay adentro. Digamos, si se produce en exceso orina, esa orina podría comprimir el tejido renal y hacerlo desaparecer literalmente. Eso se llama hidronefrosis, cuando hay mucha presión al interior del riñón. Aquí podemos ver los riñones de un canino. Tenemos dos riñones, si ustedes se fijan, son muy similares entre sí, muy difícil identificar cuál es el izquierdo, cuál es el derecho. También tienen un hilio, el hilio es por donde entran y salen las estructuras. También vamos a encontrar arteria, vena y uréter. Y además de eso, también podemos decir que el riñón tiene dos polos, un polo craneal y un polo caudal, un borde lateral y un borde medial. También un borde dorsal y un borde ventral. ¿Se acuerdan del primer semestre? Planos anatómicos. Si no se acuerdan, Coronarios. eso sí es básico, eso sí se lo tienen que saber, es como la tabla de Lome. Craneal, caudal, medial, lateral, esto sería dorsal y lo contrario sería ventral. Eso es importante porque tenemos que colocarle el resto de los órganos que se relacionan con este riñón, con cada uno de ellos. ¿Cuál era lo que había hecho? ¿Solo craneal y caudal y qué? Lateral, ventral. No, pero es otra cosa. Medial. Claro, no. Lateral, medial, dorsal, ventral, craneal y caudal. El hilio siempre queda hacia medial.
Y la estructura interna del riñón, si lo cortamos longitudinalmente, esto que estoy señalando acá, ¿qué es? Que les acabo de decir que era. El ilio. Origen dilatado del uretre. El ilio Se renal. llama, Ve, el origen dilatado Ah, no, del uretre renal, se eso. llama pelvis. pelvis renal. Pelvis. Esa es la pelvis renal. Ah, el de vagina. Entonces fíjense que hay una corteza que es periférica y una médula que está central. La corteza es un poco más pálida que la médula y se proyectan como unas irradiaciones desde la periferia. Pues entonces tenemos la cápsula renal, el ilio o ilio. El ilio siempre queda hacia medial. Bueno, la zona específica medio ventral. Profe, y ahí cambio la. Puede volver un poquito. Ventral. Esa que es hacia adentro, que en el izquierdo es. Ahora sí está izquierdo. Sale, ve, en el izquierdo está cortico y en el otro está largo. No, no, ahí está. Ajá. Esto. Ah, bueno, en la zona del ilio puede haber tejido adiposo, grasita. Esto es grasita que cubre a todas esas estructuras que están dentro de saliendo. También grasa, bro. Puede ser grasa, puede ser un depósito de minerales, puede ser la cápsula engrosada, Minerales serían. calcio. Esto porque está alargado y este porque es así como. Profe, ¿cuál es el sinónimo de la facha? La Pero que uno a la vez. Y este porque es alargado y este es así como. No, simplemente es la forma que va adoptando las Pero no tiene estructuras nada que alrededor. ver. No, eso no es así en todos los riñones. La fascia sublumbar es lo que ve la grasa. La grasa perirrenal que sostiene el riñón. La corteza y la médula se pueden identificar también por ecografía. Resulta que esa corteza normalmente es más pequeña que la médula, pero cuando va adquiriendo mayor grosor, quiere decir que la funcionalidad del riñón está comprometida. Entonces uno a través de ecografía puede identificar cuál es la corteza y cuál es la médula, se puede ver. Y a esta zona periférica que rodea a ambos, que los separa, se llama la zona arqueada o zona arcuata. Usted por ecografía puede diferenciar las dos zonas. Y van a ver que en ecografía les dicen mucho. Hay una conservación de la relación corteza-médula o hay una pérdida de la relación corteza-médula. Eso quiere decir que se está expandiendo una o la otra y que puede perder funcionalidad del riñón. Cuando se conserva es porque están normales. Perdón, profe, ¿esa zona arqueada separada qué? La corteza de la médula es el límite entre la corteza y la médula. ¿Por qué se llama zona arqueada? Porque por ahí pasan unas arterias que se llaman arqueadas o arcuatas. Okay. Zona 4. O arqueadas. Esa es la que está señalando. Espera. Toda esta periferia, el límite entre la médula y la corteza y la médula. Zona girada. Puedes crear 4 como suena. La médula se llama así, la médula es más pequeña. La médula la que está Límite señalando. entre la corteza y la médula. Lo que está señalando con el puntero es la pelvis. La pelvis, esto es la médula y esto es la corteza. Acuata normal se puede. Arcuata o arqueada. Pero se escribe normal acuata. Ah, sí. Médula siempre se relaciona al centro. Profe, lo de la zona interna pálida, disculpe. ¿Cómo? Que dice zona externa oscura de los Zona interna pálida, rayamente estriada. Eso se relaciona a esta parte que es más clara y miren que se ven como unos rayitos así, hacia el centro. Esa es la parte radiada. Radiada. Sí. Eso O sea, todo- histológicamente es un montón de vasos sanguíneos que van en esas Como direcciones. este subtono. Sí, ¿Es la que? la zona pálida.
Y eso, si ustedes lo ven histológicamente, son un montón de vasos sanguíneos que van en varias direcciones. La mayoría son así, radiados, o sea, desde el centro hacia la periferia. Y también arqueados, que van aquí en esta zona arqueada. Ustedes ven histología de todos los sistemas. No, sí. Entonces, de renal también. Sí, señor. Seguramente esos términos que no hemos escuchado. Radiado. Las arterias arqueadas, sí. Bueno, otra cosa. Este es de un equino, el de la izquierda es un equino, tiene pelvis renal, una dilatación del uréter. El de la derecha es como si tuviera muchas dilataciones, varias dilataciones, ¿cierto? Sí. Es de bovino, no presenta pelvis sino cálices. Cada una de estas son cálices menores. Es como si tuviera varias pelvis. Entonces tenemos varios cálices menores y donde se unen todos es el cáliz mayor. Sirve para lo mismo, es la parte dilatada del uréter. Aquí se acumula la orina hasta ser transportada por el uréter al exterior. Pero el bovino no presenta que Pelvis renal. Entonces, cuando se destruye, ahí. Cuando se obstruye Se cierra esa partecita de ahí. la parte amarilla, eso es un modelo de represión. Se llenó el vacío del uréter y luego se quitó el tejido blando, que es el espacio caliente. Y eso es Cuando se destruye, ¿cómo se ve? o sea, se cierra la partecita que está ahí, pues bonita, ¿no? Alguna parte de la amarilla, de ese ducto amarillo se obstruye. Cristal, ¿Y sedimento, cuál es el tumores. sedimento? Es lo mismo, sedimento puede ser cristales, Cristales. sedimento puede ser constituido por cristales. Bueno, estos son riñones de felino, de equino y de pequeños rumiantes. Los tres tienen pelvis renal, tienen dilatación, una sola dilatación del origen del uréter. ¿De qué son? Son de pequeños rumiantes, es decir, caprinos y ovinos, de felinos y de equinos. También los caninos tienen esta estructura, ese tipo de estructura. Ese tipo de estructura se llama unilobar o unipiramidal. Son lisos. Listo, entonces los riñones lisos que no presenten surcos en su superficie se llaman unilobares o unipiramidales. No presentan surcos, son lisos. Unilobares o Piramidales. Repítalo. Y eso lo tienen los caprinos. Caprinos, Pero cuando se dice que ovinos. son lindos, ¿qué? Caprinos o Que no vinos. presentan los riñones lisos que ¿Cómo son los de los ovinos? De los bovinos. Ayudémosle entre todos a estar, si alguien entendió lo que dije. No, profe. rumiantes, felinos. No, caprinos o vinos. Caprinos, ovinos, felinos, equinos. Felinos bien. Tiene Felinos y equinos es diferente. Felinos y felinos es diferente. A la estructura gatos y perros. unilobares los tienen las Pues, o sea, el riñón. No, es igual. Es unilobares. igual. Carnívoros en general son así. Entonces es felinos y caninos y caninos. Carnívoros en general. pues, Ah, bueno. Que a eso me refería, que felinos y caninos. Caninos, de carnívoros, pequeños rumiantes y equinos. Presentan riñones lisos. Ese tipo de riñón se llama unipiramidal o unilobar. O sea que los únicos que lo tienen diferentes son los bovinos. Y los porcinos que son y el bovino unipiramidal. Unipiramidal. Miren, básicamente una pirámide es esto. Y esto es más de histología que de anatomía, pero es como un breve recorrido. Es que esta es la unidad estructural del riñón. Esto es una pirámide. Si ven la forma de pirámide inclinada, el índice sería aquí, la pelvis renal, y la parte de la base de la corteza sería en la corteza. Entonces, pelvis, médula, corteza. Entonces, entran las arterias, entra la arteria renal, se convierten en arterias interlobares, estas son las arterias arqueadas, y de todo eso se desprenden una serie de ductos.
Esos ductos son los que se encargan de filtrar. Había ductos descendentes, ascendentes, asa de Henle, asas colectoras, que eso lo ven en histología, yo no sé si lo ven. No. Sí, Y esto es lo que termina produciendo la orina aquí en el cáliz renal, en la papila renal, y de aquí se drena a la pelvis renal que quedaría acá, y se va llenando y se va produciendo y se va transportando. Esa es la unidad estructural del riñón. Entonces, en los equinos es como si tuvieran una zona grandísima de esas, por eso son lisos. Y esto en bovinos se reproduce varias veces, es como si tuvieran varias pirámides, por eso son multipiramidales y se ven. A ver si lo pongo acá. ¿Sí ve que no me han hecho los Así. bovinos? Los de los bovinos se ven así. ¿Sí ven que son como si fueran pequeños riñoncitos de las otras especies unidos entre sí? Pues, O sea, los no, son bovinos, muy pequeñitos. Son los chiquiticos. bovinos son Pueden ser del mismo multipiramidales. tamaño. Los de los bovinos son multipiramidales o multilobares. Entonces yo creo que se expulsa más. No hay diferencia en cuanto a su función o su nivel de productividad. Es algo evolutivo, según buscamos esta mañana, ahorita en la clase anterior, es porque no alcanzan a fusionarse en el periodo embrionario, pero pues no tiene nada diferente, la misma función, las mismas características que los otros riñones, cumplen con lo mismo. ¿Listo? Lo que los diferencia es que la superficie es fisurada, la superficie es lobada, o sea, dividida, y por eso se llaman multilobares o multipiramidales. Y no tienen una sola pelvis, sino que miren que se forman cálices, un cáliz, dos cálices, tres cálices, cálices menores. Y todo eso junto forman cálices mayores. Todo esto es el sitio donde se recorre la orina, los cálices mayores para llevarlos al corazón. ¿Cómo se llama? Unipiramidales. Ese es el riñón derecho del bovino. Bueno, ¿ustedes qué leyeron? ¿Qué riñón es este? ¿Qué riñón es? ¿De qué especie es? Derecho de bovino. No es de ¿Por qué? No es de bovino. bovino. La forma. No es de bovino porque es Acabamos de decir que los de bovino eran Multilobares. piramidales. Este es liso. Que esto, que es el hilio, se proyecte más hacia el centro, es otra cosa. Eso es el hilio. Puede ser de un equino, no. Puede ser un equino, sí. O sea, que ¿por qué? ese es un unipiramidal. Este es unipiramidal, Sí, porque mira que es liso. pero ¿de qué especie y de qué lado? ¿Por qué? ¿Qué lado? Claro, ¿de qué lado? ¿Derecho o izquierdo? No, pero es que Pues eso parece un felino. el riñón va así como uno lo ve en la foto. Creo que es que lo La diferencia mayoría, es sí. el derecho. De un equino adulto. Es Sí. que es Así Eso es un riñón de un equino. Entonces eso es izquierdo. Derecho. Cuando es izquierdo tiene que ser derecho, ¿cierto? va hacia extremidad. Pero ¿por qué? ¿Por qué derecho? ¿Qué diferencia un riñón derecho a un izquierdo? Eso tiene que ver con que está en contacto con el hígado. ¿Con qué? Con el hígado. Es el más craneal. Bueno, sí. Miren, el riñón izquierdo y el riñón derecho de los equinos se pueden diferenciar por la forma que adoptan. ¿Y qué les da esa forma? La función, la filtración de sangre y la relación con otros órganos. Este es el riñón derecho. ¿Cómo se reconoce? Tiene forma de corazón. ¿Sí se la ven? Pero O forma de triángulo con los bordes o sea redondeados. que ese era el derecho. Eso es de un carnívoro. Y los carnívoros son muy similares entre sí. Ese Estamos hablando en este caso de los de equino. O sea, la diferencia de los de Quino es que el derecho se parece a un corazón y el otro un frijol. Tiene forma de alubia o de frijol. Entonces vamos a hablar primero del derecho. El riñón derecho tiene forma de corazón de baraja, o sea, como el corazoncito de las cartas, con un triángulo de ángulos redondeados. El derecho. Pues así como un corazón. O los riñones son retroperitoneales. ¿Qué quiere decir eso? Quedan por fuera de la cavidad peritoneal. Como quedan en el techo de la cavidad abdominal, lo único que hace el peritoneo es tocarlos, pero no los envuelve, solamente los toca, pero no los envuelve. Son retroperitoneales. Entonces solo es una cuestión de hormonas.
y el izquierdo forma el frijol. Profe, ¿en qué tejido se encuentra el riñón? Abdominal, cavidad. Ya vamos a explicar de cada uno. Sí. Ubicación del riñón derecho. Abdominal. Si pudiéramos hacer esto con un caballo de verdad, lo encontraríamos en esta ubicación. Derecha, izquierda. ¿Listo? Si yo les pregunto cuál es la ubicación con esos puntos anatómicos, ¿qué mejor que utilizar estructuras que son fijas para determinar la ubicación del riñón? ¿Qué es fijo? Las O costillas, sea, el primer las espacio vértebras. intercostal hasta el tercero. Está el... Del primero al tercero. ¡Ah! ¿Qué? No, están los últimos. No. Listo, entonces esa gráfica es la propia para... Tienen 18 Estamos hablando del derecho primero. costillas, ¿no? Este riñón, ¿en qué posición está? Ya dijimos que está en el techo de la cavidad De abdominal. la... Eso ese no es el se derecho. Cráneo Espacio lateral. intercostal hasta el 18. Entre la última. Más fácil decir, está debajo de las últimas tres costillas, la parte dorsal de las últimas tres costillas. 3 espacios intercostales. Tres últimos espacios intercostales. Bueno, dos. Está Tres. debajo Dos o tres. Sí. del dos. Y entonces ese está debajo del último. Está debajo de Ese los es dos derecho y ese es costillas. izquierdo. Pero ojo con eso. Entonces, debajo de la parte dorsal de las últimas tres costillas, ¿y cómo se llama esta estructura? Esta parte de estas vértebras, ¿cómo se llama? Se me olvidó. ¿Cómo se llama esto? De esa vértebra. ¿Cómo se llama esa parte de esa vértebra? ¿Alas? Sí. Procesos transversos. Y debajo del primer proceso transverso de la primera vértebra lumbar. ¿Listo? Debajo de la parte dorsal de las últimas tres costillas y primer proceso transverso de la primera ¿Y vértebra debajo lumbar. de qué? ¿Debajo de qué? Espere, De las tres costillas. No, vea. Está debajo de las dos últimas costillas. Debajo de la parte dorsal de las últimas tres costillas y primer proceso transverso lumbar. El izquierdo. Derecho. Este es el derecho. Por eso. Y yo qué dije, últimas tres costillas y primer proceso transverso. Yo estoy hablando del derecho. Ah, ese está en el Profe, tercero. debajo. pero no se ve. Debajo de las tres últimas costillas y debajo del primer proceso transverso. No. Así mismo lo va a poner en el examen. Pues vamos a Ahora, es lo contrario. Última costilla y tres primeros procesos transversos lumbares. Si ven, se llevan como un cuerpo de distancia. El izquierdo más caudal que el derecho. ¿Y en dónde es que dónde es que conecta con el... Ahí está descrito lo que acabo de decir. ¿Y el otro? ¿Dónde se conecta con qué? ¿Hay lo que conecta con el estómago? Conecta, no. Pues, Contacta con. Sí. y el otro con el... Ya vamos a hablar de las relaciones anatómicas con los órganos. Relaciones anatómicas del riñón derecho. Ay, Ustedes ya vieron todos los órganos de la cavidad abdominal prácticamente. Entonces, el primero sí es muy obvio. La primera relación sí es muy obvia. El polo o el borde craneal del riñón derecho, ¿con qué tiene relación? Con el Con el riñón derecho. Ah, con el hígado. No, sí, con el hígado. Con el lobo caudado del hígado y el equino. Ese hígado envuelve parcialmente al riñón, entonces también tiene relación con la parte ventral de ese riñón. Entonces craneal y ventral. Dorsalmente, en el techo de la cavidad abdominal están los músculos sublumbares, que son los pilares del diafragma y los músculos psoas. Existe un pilar derecho y un pilar izquierdo. Entonces, el riñón derecho tiene relación dorsal con el pilar derecho y el izquierdo con el pilar izquierdo. Bueno, ventralmente también tiene relación con algo que les dije ahorita, el páncreas, ¿cierto? La rama derecha del páncreas. Y algo que no se les puede olvidar, por tratarse de esta especie, ¿qué es esto?
¿Qué parte del ciego? No, el psicuerpo. Sí, la base. La base del ciego. Entonces la base del ciego, estamos viendo la parte caudal y ventral de ese riñón, tiene relación con la parte caudal del riñón derecho. Entonces esa es una de las relaciones que no se les puede olvidar por tratarse de esta especie y porque ese órgano es importante en esta especie. Lo envuelve caudalmente y tiene relación con la parte caudal y con la parte ventral. Y se acuerdan que les dije que los grandes vasos estaban en el techo de la cavidad abdominal. Entonces, Sí. hacia medial, el riñón derecho tiene relación con la vena cava caudal. Y como está el ilio renal, tiene relación con el ureter respectivo. O sea, eso sería el ilio renal. Es una imagen para que se vea cómo es. ¿Ubican el riñón ahí? No. Ahí se han removido los pulmones, el diafragma, no el hígado, ahí está el hígado completamente, está el corazón, Profe, arribita, entrando en el cabellito. Ajá. No. Al lado, y a los más hacia allá. ese es el riñón derecho, tiene la Eso grasa, es el hígado. Es que se conecta, se ve. Está como al lado. este es el hígado, este es el riñón derecho. Miren que el riñón adopta la forma del espacio que le queda, junto con la grasa perirenal. Entonces, ¿qué vemos cranealmente? ¿Qué es eso? El hígado. Luego caudalmente, Eso no es el ciego. la base del ciego. Entonces, eso es la base del ciego. Ahí me faltan órganos. Porque por un lado, tiene que pasar también este órgano. ¿Quién me dice qué es esto que estoy señalando allí? Base. No. Diafragma, al lado Ya, derecho. claro. Diafragma tampoco es. Bueno, Ese que está ese descendiendo. ese no es. Columna ascendente. No. Está descendiendo. No. Dúo. Duodeno. Comienza con dúo y Ah, termina pero bueno, con el den. intestino. Ese es el duodeno descendente. El duodeno descendente pasa por la cara lateral del riñón derecho. ¿Listo? Entonces, relaciones importantes. La base del ciego, el lobo caudado del hígado, el duodeno descendente. Ese es el riñón. Profe, sí, es el cielo, ¿no? Ese es el riñón, eso es el ciego, base del ciego, cuerpo del ciego. Y esto es colon ascendente. Ahí no tiene hígado. Con más o menos estructuras, ahí está el riñón del lado derecho, está el duodeno, está la base del ciego, Esta de acá, ¿cuál es? páncreas, también está un poquito de páncreas. Ahí se ha quitado el arco costal, miren que estaba protegido por las costillas. Ustedes van a hacer una ecografía para ubicar los riñones, entonces últimos espacios intercostales del lado derecho y último espacio intercostal del lado izquierdo. Diferencia entre los dos riñones. ¿Cuál es el derecho y cuál es el izquierdo? El Ese es el derecho y este es el izquierdo. El izquierdo tiene forma de alubia o de frijol. Ajá. Muchachos, eso no siempre es tan evidente, hay equinos en los que no se diferencian muy bien. Pero cuando el equino es adulto, por lo general sí tienen esa forma muy O sea, diferenciada. aquí no es más grande que el otro. Forma de Cambia la primo. forma. También puede empezar lo mismo, pero uno tiene forma triangular redondeada y el otro como de frijol. Eso que están viendo ahí señalado son las glándulas adrenales. Dice adrenales en animales, si fueran bípedos son suprarrenales. ¿Listo? Y también quedan ubicados hacia el ilio del riñón, por la parte medio ventral. Para la próxima, léanse el riñón izquierdo, la ubicación, las relaciones anatómicas y todo lo mismo de las otras especies, de bovinos y de carnívoros. Y también de los otros órganos del sistema urinario.
ustedes ya habían leído, pues complemento. Para que nos rinde, podamos mirar si tenemos algo de reuniones aquí. Listo. Me quedo con las personas que les debo nota, porque ellos se hicieron para